Hoy estamos aquí con Itziar Lazcano, una actriz que ha trabajado en numerosas obras de teatro, en cine, en televisión y que ha hecho cosas maravillosas, y que además recientemente ha trabajado en una obra que se estrenó el 13 de febrero en el Teatro Arriaga. ¿Quién nos disparó? Es el título de esta obra. Y has hecho un montón de cosas y sigues haciéndolas. Además, has ganado varios premios y has estado también nominada al Goya en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Y bueno, pues para dar un poquito más de contexto a la gente que igual no te conoce tanto, me gustaría empezar la entrevista con algunas preguntas sobre tu trayectoria profesional. Llevas aproximadamente 45-46 años trabajando en esta industria, y de todos estos años que llevas trabajando, ¿ha cambiado algo tu manera de expresarte o de trabajar? Por supuesto que ha cambiado muchísimo, porque en 45 años he aprendido mucho, no cabe duda. Pero sin embargo hay algo que no ha cambiado nada, que es la ilusión. Cuando empecé en esto tenía 21 años y sigo trabajando con la misma ilusión. Me gusta mucho mi trabajo. Pero sí, claro que he cambiado, he ampliado conocimientos, me he interesado mucho por ver trabajos de otros compañeros, conocer a más directores y leer todo lo que pueda encontrar relacionado con el mundo de la interpretación y también en la dirección. Ahí no he dirigido muchas cosas, pero lo poco que he dirigido me gusta también. ¿Y siempre quisiste ser actriz o fue algo que surgió de repente? Porque tengo entendido que en un principio trabajabas como secretaria. Pues sí, en realidad yo estudié para auxiliar administrativo y enseguida encontré un trabajo, pero bueno, debía tener yo alguna cosa por ahí en mi interior que yo no tenía ni idea, pero sí que es verdad que todas las fiestas en el colegio y todos los saraos los organizaba yo, y siempre había o escenas de películas que habíamos visto recientemente, o grupos que cantaban, en fin, teníamos un salón de actos y allí hacíamos de todo. También leíamos muchos cuentos, hacíamos un poco de todo. Sí, sí. Igual has respondido un poco ya la siguiente pregunta, pero ¿cómo pasaste de ser secretaria a trabajar en series tan exitosas como Vaya Semanita? Esto sí que fue algo totalmente inesperado, porque cuando yo estaba trabajando en la empresa, que era muy jovencita porque pasé directamente del colegio a trabajar, porque había muchas empresas que en verano contrataban a las estudiantes que mejor nota tenían para trabajar en el verano, a sustituir a las secretarias, ¿no? Y esto sí que fue casual. En el año 79 hubo una crisis económica muy gorda. Yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer instalaciones eléctricas en barcos y en fábricas. Y entramos en crisis y me tocó ir al paro. Y bueno, pues no salía nuevo trabajo. Y un día vi en el periódico que había clases de teatro en una escuela de cómicos de la Legua en Bolueta, y me apunté porque siempre me había gustado a esas clases de interpretación, que los profesores eran Alex Angulo, Ramón Barea, por allí también estaban Loli Astoreca y mucha gente, ¿no? Y así surgió esto. Empecé como algo de ocio y se fue convirtiendo en algo de verdad. Ramón luego fundó el Grupo Carraca, me propuso ser parte fundadora también con él, me apunté y una cosa fue trayendo la otra. Nunca más busqué un trabajo de secretaria. Esto no quiere decir que no haga bien también ese trabajo, porque sí que me gusta ser ordenada, archivar cosas. En fin, dentro del mundo de la interpretación, este tipo de trabajo también se puede venir muy bien para la producción, por ejemplo. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando en la serie de Vaya Semanita? Bueno, pues fíjate, ahí me pasó una cosa curiosa. Cuando me llamaron para hacer Vaya Semanita, pues yo ya conocía el programa porque había habido un equipo previo que luego se fue a Madrid a trabajar y hubo que renovar la segunda fase de Vaya Semanita, y ahí entré yo.
Pero fíjate cómo es la vida. Justo cuando me llaman de Vaya Semanita y les digo que sí, me llamaron también del Animalario. Me llamó Andrés Lima para sustituir a Blanca Portillo en un espectáculo que se llamaba Hamelin. Y bueno, tuve que elegir. Me dio muchísima pena porque para mí Animalario era y sigue siendo uno de mis grupos favoritos y Andrés Lima uno de mis directores también favoritos, pero había que elegir. Entonces, en ese momento mi vida, claro, yo tenía un hijo de 7, 8 años, me suponía hacer gira por Colombia, por más sitios, bueno, estaba yo en otra situación y me decidí por Vaya Semanita. Y creo que la decisión fue buena, ¿no? Porque estuve ahí 5 años y es verdad que luego, siempre hay un antes y un después de Vaya Semanita a nivel de contar anécdotas y situaciones del País Vasco a nivel nacional, y luego también como actriz pues tuvo una repercusión social también importante, ¿no? Yo siempre suelo decir que soy una actriz con Eusko Label. Como las chuletas. Y hablando un poquito de algo un poco más reciente, hace más de un año aproximadamente se estrenó 20.000 especies de abejas, y para quienes aún no hayan visto 20.000 especies de abejas, ¿podrías contarnos brevemente de qué trata? Pues es una película muy interesante, que para mí ha sido un orgullo participar en ella. Habla sobre la infancia trans y lo que esto supone para las familias, ¿no? Porque es un tema bastante desconocido y yo creo que el haber hecho esta película da visibilidad a estas situaciones que sufren las familias cuando tienen en su casa pues un niño o una niña trans, y cómo tienen que pelear con ello, ¿no? Porque en realidad yo creo que al final es la sociedad y las familias las que tienen que hacer la transición, porque el niño o la niña trans sabe muy bien lo que es y lo que quiere. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje muy grande. He conocido a muchísimas familias maravillosas y he conocido la problemática, y hay que luchar por la diversidad y porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades y en todos los sentidos, ¿no? Profesional y también emocionalmente, ¿no? Que no se sientan apartados, sino que se sientan queridos. ¿Y cómo te sentiste al saber que ibas a participar en esa película? O sea, ¿fue algo que no te esperabas o ya sabías que ibas a estar interpretando el papel de Lita? Pues aquí tengo una anécdota curiosa que contar, porque se estaba haciendo el casting para esta película y yo le ayudé a una compañera a preparar el casting. Yo hacía de su madre y ella era para el papel de la hija de Patricia López Arnaiz, y me acuerdo que le estuve ayudando a darle la réplica y me comentó: ¿tú no has hecho este casting? Y dije: no, pues no me han llamado. ¿Y no lo vas a hacer? Digo, bueno, pues no sé, ya me dirá mi representante si tengo cabida o no. Bueno, pasó mucho tiempo, bastantes meses, y me llamaron para hacer este casting. Y bueno, pues lo preparé en casa, primero con un self-tape, que es una modalidad que, bueno, ya me estoy acostumbrando a ella, pero al principio me parecía un poco raruna, ¿no? Y bueno, pasé una segunda fase y ya hice otro casting presencial con Estíbaliz, que realmente ha sido uno de los mejores castings de toda mi vida profesional, porque es una mujer que tiene mucha paciencia, que te da espacio y que te escucha. Y luego ya hice otro tercer encuentro ya con Sofía, con la niña, y con Patricia. Fue un casting realmente duradero, ¿no? Duradero en horas, en días, pero creo que es como se deben hacer las cosas, con paciencia. En una entrevista sobre esta misma película dijiste que el cine es una forma de contar historias y que, sobre todo a partir de los 60 años, hay muchas más historias que contar, no solo ejercer de abuela como hiciste en la película. ¿Qué historias o temas crees que todavía no se han contado y que deberían de estar en el cine o transmitirse de alguna manera? Se pueden contar muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hay que descentralizar un poco todas las historias que son importantes y que hay que contarlas, pero
que hasta ahora parece ser que las mujeres con cierta edad teníamos poco espacio para esto, ¿no? Y yo creo que cuantos más años vas cumpliendo eres más sabia y tienes muchas más cosas que contar. Entonces hay temas como el edadismo que me parece importante, ¿no? Y luego la intergeneracionalidad también es importante entre los jóvenes y la gente mayor. Hay muchas historias que contar y tan diversas que el mundo es amplio en ese sentido, y creo que a partir de un tiempo acá pues han surgido muchas directoras jóvenes que se han fijado en estas temáticas porque han estado dentro de sus familias o han estado a su alrededor y lo están llevando al cine, a las pantallas, ¿no? Y me parece que es una forma el cine de difundir y de también aportar un pequeño cambio, ¿no?, a la sociedad. La gente muchas veces tiene miedo de hablar porque no se siente identificada con las cosas que ve, porque lo quieren ocultar, pero el cine yo creo que aporta eso, ¿no?, un cambio en la sociedad. Cuando trabajas en una película o una obra de teatro, ¿tienes la posibilidad de elegir el personaje que interpretas o simplemente te llaman y te dicen, este es tu papel? Bueno, también pueden ser las dos, ¿no? Pero... No, por lo general te ofrecen, ¿no? Por lo general te llaman para participar en una película o en cine o en tele y normalmente te dan el papel ya. Sí. Y si tu carrera fuese una película, ¿cuál sería el título y quién interpretarías? Si mi vida profesional fuera una película, madre mía, qué pregunta más bonita y a la vez qué difícil de responder. Una mujer que disfrutó con su trabajo. Lo titularía así, por ejemplo, porque esta profesión me ha hecho feliz en muchos sentidos. Soy hija única y esto me ha hecho tener muchas familias. Es verdad que son familias poco duraderas, ¿no?, porque duran el tiempo que estás trabajando. Luego algunas amistades perduran en el tiempo, otras no, pero me ha permitido conocer a mucha gente maravillosa. ¿Tienes alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido rodando una película o actuando en algún teatro? En el teatro sí que tengo una de hace un montón de años, cuando estaba en el grupo Carraca, que hacíamos trabajos de calle. Pues estábamos en unas fiestas de verano en Fuenterrabía y normalmente en la plaza siempre ponían un templete con tela negra alrededor para hacer la función de teatro. Y nosotros en aquella época estábamos haciendo Ubú Emperatriz, una función del año 82 o por ahí, y llevábamos un colchón y el colchón estaba apoyado así suavemente en una de las paredes y yo estaba esperando para salir a escena, pero todavía me quedaba un rato. Entonces me recosté en el colchón y claro, ¿qué pasó? No había pared, que me caí y quedé como una salchicha, como un sándwich entre el colchón. Y claro, Ramón Barea estaba tocando el tambor y me reclamaba en escena y yo no aparecía hasta que me encontraron ahí abajo entre los hierros, pero afortunadamente entre el colchón, no me pasó nada. ¿Y alguna vez has tenido que improvisar alguna obra importante? Improvisar en escena. Dices, sí, a veces, claro, a veces situaciones en las que no te viene el texto y de repente, pues sí, tienes que improvisar algo, claro. No me ha pasado afortunadamente muchísimas veces, pero eso es algo muy común que te puede ocurrir en escena, sí, claro que hay que improvisar y normalmente eso siempre da situaciones muy cómicas en las que no puedes parar de reír justo en el momento que no puedes, ¿sabes? Esto, no me puedo reír en escena, pero te da la risa. Alguna vez ya nos ha pasado y hasta el público se da cuenta de ello y te aplaude la situación, ¿no?, para que tú no sientas ese apuro, esa vergüenza. ¿Y antes de salir al escenario sigues poniéndote nerviosa o es algo ya como que tienes metido en tu cabeza y normalizado? ¿Qué va? O sea, el otro día lo comentábamos, o sea, esto no se pasa con los años de profesión por mucha experiencia que tienes. Claro que te pones nerviosa y no solo eso, justo antes de salir
Y esto es algo que también lo he comentado con compañeras y compañeros que dicen, pero ¿quién nos ha mandado a meternos en esto? O sea, te quieres ir, no quieres salir. Luego se pasa, luego cuando sales se te pasan los nervios y lo disfrutas muchísimo. Pero sí, claro que sí, que te pones muy nerviosa. ¿Y cómo te preparas para un nuevo papel? O sea, ¿qué es como lo que más disfrutas de ello? Porque a lo mejor te ha pasado de tener que interpretar algún papel en el que dices, joder, es que me va a costar meterme en el papel porque los papeles que he hecho anteriormente han sido muy diferentes a la personalidad que tiene este personaje. Sí, esto pasa, ¿no? Hay veces que hay personajes que te pillan más cercanos a ti y es como más fácil, ¿no? Encontrar y resolver situaciones, pero hay otras veces que te pillan muy lejanos, entonces hay que buscar fuentes de inspiración, o bien por la calle, o bien en películas, o en fin, qué sé yo. A mí la parte que más me gusta es esa, ¿no? La parte creativa. Las funciones de teatro están muy bien, pero es otra cosa, ¿no? Lo bonito es el trabajo día a día y ver cómo ese personaje va apareciendo, va creciendo. Mira, te puedo contar una anécdota también que me pasó con un personaje que hacía en Brujas, Ninfas y Reinas, que era una recopilación de textos de Shakespeare. Y era una mujer, ella un tanto andrógina, ¿no? Tenía un toque también masculino. Y yo no acababa de encontrar cómo se movía este personaje, esta mujer, ¿no? No acababa de encontrarlo. Y recuerdo un día en el ensayo me dijo el director, no, por ahí no va. Esta mujer no puede tener esa gestualidad tan de mujer cotidiana, tan costumbrista, ¿no? Y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿dónde voy a buscar? Me empecé a mirar personajes fantásticos. Hablé con mi hijo porque él le gusta mucho el cine y ve mucho también cine fantástico. ¿Y dónde encontré mi inspiración en aquella mujer? En Voldemort. ¿Cómo te quedas? Flipando. Flipando. Pues ese fue, vamos, para mí clave. Ese personaje, cómo movía los brazos, cómo se desplazaba en el espacio. Claro, luego no tiene nada que ver, ¿no? Y aparte que esto no quiere decir que tú imites eso, pero sí es una fuente de inspiración. Y otras veces me han servido para inspirarme gente que he visto por la calle, porque a veces esto ya lo habrás oído 1000 veces y es que es verdad. La realidad supera la ficción. Y en caso de haber tenido algún momento difícil en tu carrera, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante? Bueno, esto es una carrera de fondo y ha habido momentos más álgidos, otros no tanto, pero yo sí he tenido algo bueno, que he compaginado la docencia también con la interpretación. Entonces, para mí eso ha sido... me ha acompañado siempre en todos estos años y es una forma de trabajar en algo que te gusta y no desvincularte de la profesión. ¿Y qué me ha mantenido? Pues el amor a esta profesión, ¿no? Eso es así. ¿Y crees que la cultura del cine, el teatro y la música en general están disminuyendo con esto de la era de la instantaneidad? Bueno, yo creo que esto también es algo que se viene diciendo desde hace muchísimo, ¿no? Que el teatro va a desaparecer, que la radio va a desaparecer, que... Bueno, aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Las cosas han mejorado. ¿Podían haber ido muchísimo mejor de lo que estamos? Seguro que sí. Vamos avanzando, lentamente, pero se va avanzando, sí. Y la siguiente pregunta va un poco relacionada con la pregunta anterior y es, ¿qué opinas sobre el hecho de que ahora las personas en general quieran todo rápido? Porque con esa tendencia a querer todo al alcance y ver todo de una manera mucho más rápida hace que la gente, sobre todo los jóvenes de hoy en día, no aguanten ver un vídeo de más de 2 minutos. Entonces, ¿crees que este factor puede afectar al cine y que las películas cambiarán o empezarán a ser más cortas? Bueno, yo creo que la sociedad va evolucionando, ¿no? Y los medios y la forma de hacer las cosas también. ¿Quién se iba a imaginar que en las películas iba a haber inteligencia artificial o por ordenador y que iba a parecer que son paisajes de verdad? Y yo creo que todo eso ayuda, ¿no? Yo soy positiva y pienso que todo lo que viene, si se maneja bien, es muy bueno.
es muy bueno. ¿Y que cambiará? Por supuesto. Ya los decorados del cine ya no son de cartón piedra, ¿no? Evidentemente, pero ahora, pues fíjate, con el mundo digital se pueden hacer maravillas, pero yo no creo que se pierda, se irá transformando, digamos. Pero el trabajo del actor o de la actriz siempre estará ahí, ¿no? Porque esto es como los ordenadores, ayudan muchísimo, pero siempre hay un humano que tiene que estar metiéndole o dándole los datos, ¿no? Confiemos que cambie para bien. ¿Cómo ves la evolución del cine y del teatro en los próximos años? Bueno, esto igual me lo acabas de responder un poco, ¿no? Pero sí, para ver qué cambios esperas o qué te gustaría ver en la industria. En la industria me gustaría ver más participación de la mujer y más igualdad, y que se diera el mismo valor a las historias que se cuentan de los hombres como de las mujeres. Esto me gustaría que fuera así, ¿no? Que la gente no se alarmara porque en una película puede haber a una mujer de 60 años enamorada de uno de 30, ¿no? Porque llevamos muchísimos años viendo lo contrario. Entonces yo aspiro a que todo eso se vea con buenos ojos, ¿no? No se vea con tanta diferencia. Somos seres humanos y somos personas. Y si pudieses elegir a una persona de cualquier parte del mundo para trabajar con ella, ¿quién sería y por qué? Pues fíjate, me gustaría trabajar muchísimo, porque también la admiro mucho. Bueno, admiro a muchísimas actrices y a muchos actores, pero bueno, Meryl Streep es una mujer que me gusta mucho porque ha tocado muchos palos en el cine, ¿no? No es que se le dé bien solo hacer una cosa, se le da bien hacer muchas cosas. Es una actriz muy versátil y creo que con ella aprendería mucho. Y no sé, en cuanto a directores, pues qué sé yo. Pues fíjate, por ejemplo, trabajar con Sorrentino no estaría nada mal, ¿eh? Porque hace unas películas muy bellas. Por ejemplo, el primero que me ha venido a la cabeza. Pero también con cualquier director, directora del plantel que tenemos ahora aquí en España, con cualquiera. Hay mucho talento que ya ha empezado a florecer. Has trabajado en televisión, en teatro, en cine. Y de estas tres cosas, ¿hay alguna con la que te sientas especialmente más cómoda? Bueno, esta pregunta cae siempre porque crea mucha curiosidad, ¿no? A mí me gustan los tres medios. Sí que es verdad que los diferencio en el sentido de que el teatro genera crear una familia, porque los ensayos son durante 2 meses, o sea, las vivencias son el día a día, es otra cosa, todo va con más calma, ¿no? Y va surgiendo poco a poco. El cine me encanta y me parece interesante siempre y cuando tu personaje tenga algo que contar, porque si te contratan para decir 2 frases, pues bueno, pues ya está, pues haces el trabajo y ya está. Pero cuando hay un personaje que desarrollar y dentro de una historia interesante, pues me apasiona. En el cine he trabajado, pero tampoco muchísimo, ¿no? Yo me he movido mucho más en teatro. Y la televisión, pues es un medio que me gusta, pero es más canalla. La tele es canalla, porque te pide las cosas ya. ¿Y qué consejo le darías a alguien que sueña con trabajar en el teatro o en el cine, pero no se atreve a hacerlo? Bueno, que persiga su sueño, ¿no? Primero le preguntaría por qué no se atreve. Y si pudiera, pues no le aconsejaría, porque a mí no me gusta dar consejos, pero bueno, sí le contaría un poco de qué va la cosa, ¿no? Ahora que tengo más experiencia, pero que persiga su sueño, desde luego, y también decir la verdad, ¿no? No poner este oficio como algo que está fuera de órbita, ¿no? A mí esto es algo que me gusta reconocer. Esto es un oficio como otro cualquiera y hay que amarlo, desde luego, pero que tenga paciencia y que trate de disfrutar con las cosas pequeñas también, que igual no te llega en la vida la oportunidad de hacer algo grande, pero con lo pequeño también se disfruta. Hay una frase por ahí que a mí me gusta mucho,
que es no hay papeles pequeños, sino actores enanos. Y la última pregunta me ha parecido súper interesante y pues te la quería preguntar, y es que si pudieses hablar con tu yo de 10 años, o bueno, no necesariamente con tu yo de 10 años, con tu yo pequeña, ¿qué consejo le darías? Que siga jugando. Que siga jugando toda la vida, aunque tenga 90. Jugar en esta vida es importante, es muy importante. Yo creo que esto en la interpretación es algo básico, ¿no? El no dejar de ser niño ni niña. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Itziar, por esta entrevista, ha sido maravillosa. Un placer tenerte aquí, de verdad. Las gracias te las doy yo a ti por haber pensado en mí, ha sido un placer. Y también ha sido una entrevista que me ha gustado mucho, con preguntas muy interesantes. Gracias.